Pues hermanos, muy amable. Gracias a la confianza del Señor para mi persona y la confianza de esto, el matrimonio pastoral para con mi persona y la casa de la presencia de Dios, hermanos, que son quienes hacen posible también, ¿verdad?, que Dios siga obrando en este lugar y a través de ustedes. Y pues agradezco a Dios este tiempo que me permiten para juntos, ¿verdad?, meditar en la palabra de nuestro Dios. No sé cuántos hermanos les gusta, ¿verdad?, permanecer allí en la escritura. Procuro casi siempre predicar de manera expositiva, es decir, mantenerme lo más posible en el texto que abordo. Habré algunas referencias bíblicas en algunas partes del Antiguo, del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y mi interés, hermanos, en este día, ¿verdad?, es el que cada uno de nosotros entendamos y comprendamos o recordemos y reafirmemos una vez más: instrumentos de Dios somos, ¿sí? Instrumentos de Dios somos. Ese es el tema que voy a compartir con cada uno de ustedes. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Soberano Padre, te bendigo y te alabo y agradezco este espacio, este tiempo. La obra tuya aquí está siendo realizada. Me sumo en este momento, Señor, para rogarte que tu palabra una vez más confirme y afirme lo que tú ya has venido haciendo en este tiempo y en esta etapa en que Él permite, Señor, que case la presencia de Dios, continúe abriendo sus puertas para que muchos otros conozcan del Evangelio Santo de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Toma nuestra mente y nuestros corazones, permite que este tiempo, Señor, una vez más redunde para edificación y para gloria de tu nombre. En Jesucristo, Señor y Salvador nuestro, oramos. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a estar ubicándonos en el libro del profeta Daniel, capítulo número 5. Como sabemos bien, hermanos, Daniel es extenso, es vasto, tiene mucho, como debo decir, mucha tela donde cortar, ¿verdad? Y bueno, quiero empezar con esta frase, hermanos. Sonará quizás a programa televisivo, ¿verdad? Que venga Daniel, ¿sí? Allá dirían que pase, ¿verdad, Daniel, verdad? Aquí es que venga Daniel, hermanos. Esta es la expresión bíblica con la cual el rey Belsasar, el rey de Babilonia, manda a llamar a este hombre de Dios llamado Daniel. Y tal y cual la palabra de Dios lo presenta, por eso decidí iniciar así, hermanos. En este capítulo número 5, hermanos, la escritura nos va a señalar claramente, ¿verdad? En el verso número 13. Entonces Daniel fue llevado a la presencia del rey, ¿sí? Entonces Daniel fue llevado. La Biblia textual que voy a leer, hermanos, traduce así: entonces Daniel fue conducido ante el rey, y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que luz, entendimiento y sabiduría preeminente han sido hallados en ti. Y ahora han sido traídos delante de mí los sabios y astrólogos para que leyeran esta escritura y me dieran su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. De ti, sin embargo, he oído que puedes dar interpretaciones y resolver enigmas. Ahora bien, si puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura con un collar de oro alrededor de tu cuello, serás el tercer señor del reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: quédense tus dones para ti mismo y da tus premios a otro. Sin embargo, yo leeré el escrito al rey y le haré conocer la interpretación, ¿sí? Podemos ver ahí, hermanos, un reto, un gran desafío para este hombre de Dios. Algo que hay que hacer, hermanos, no siempre es fácil. Y alguien dice, ¿verdad?, que lo difícil no cualquiera lo hace. Y muchos de nosotros hemos sido puestos en lugares donde Dios seguramente nos está usando. Haremos cosas que otros no harán. En un sentido somos irreemplazables. En un sentido somos idóneos. En un sentido somos los indicados. Es decir, nadie hará lo que tú debes hacer. Es decir, no es cuestión de cruzarse de brazos para decir que lo hagan otros, hermanos. Por ello hoy es enfatizar: instrumentos de Dios somos, ¿sí? Instrumentos de Dios somos. Podemos ver, hermanos, se ha enfatizado, ¿verdad?, a la luz de este libro de Daniel, que Dios ha dado interpretaciones. Recordemos,
el pueblo de Jerusalén o los judíos como tal no están en Jerusalén, están en cautiverio, en Babilonia. Recordemos, Nabucodonosor ha tomado cautivo en el 586, 587 antes de Cristo, los llevó cautivos a todos. Dentro de ellos llevó a muchos jovencitos, dentro de los cuales estaba Daniel y sus amigos, a quienes hasta sus nombres se les cambiaron, ¿sí? Y esta es una realidad, hermanos, porque aún allí, miren, en la cautividad, en ese pueblo tan distante y lejano, lleno de idolatría, de muchos dioses. Recuerden que Nabucodonosor hasta una estatua levantó y dijo que el que no la adorase sería ¿qué? Echado un horno de fuego. Y así con presunción y con altanería dijo, ¿y qué Dios será que les libre de mi mano? Sabemos lo que sucedió, ¿verdad? Ahora, este capítulo número 5, una vez más, Dios está hablando. Así como creemos y confesamos, Dios habla a través de su palabra, a través de sus siervos, sus instrumentos. Y comprendo y entiendo, hermanos, que aquí hay un mensaje de parte de Dios, ¿sí? Entiendo que este mensaje de parte de Dios demanda personas de Dios. Recordemos que hay cosas que el hombre natural no puede entender, porque es el Espíritu Santo que tiene que dárselo a conocer o revelar en ese aspecto. De una o de otra manera, hermanos, estamos ante un imposible humanamente. Si hablamos en cuestiones tecnológicas, hay muchas cosas y este sería un mensaje encriptado que tiene que ser decodificado. Y eso solo los hackers ¿verdad? Y esta gente especializada allí, o quienes entienden un poquito más que cualquiera de nosotros, hermanos. Pero estamos ante la escritura en la pared, esta escritura que aterrorizó al rey. Estamos hablando del rey Belsasar. Esta escritura en la pared, la cual nadie podía interpretar. Pero lo que sí es seguro es que es un mensaje de Dios. Reitero, difícil de decodificar, aún por los sabios babilónicos todos juntos. Esta situación conllevó a qué, hermanos? Bueno, que se solicitara la presencia de un siervo de Dios, su nombre es Daniel, el cual, al ser requerido, entiendo y leo a la luz de la escritura, hermanos, que mostró disponibilidad, pero también mostró seguridad, tuvo credibilidad, pero también fue cordial, mostró cordialidad, hermanos. O sea, no se trata de hacernos enemigos nada más porque sí, o ser toscos y bruscos, ¿verdad? Aún la verdad, dice la escritura, tiene que ser dicha con amor. Así está escrito. Ahora, personas idóneas, hermanos. Es ahí donde cito, ¿verdad? Que busquen a Daniel, dijo la reina. ¿A Daniel? ¿Por qué hay que buscarlo? ¿Dónde está Daniel? Capítulo 5 dice la escritura que quienes están en ese lugar, en ese banquete, de más de 1000 gentes, donde hay un derroche, hermanos, de presupuesto público, con ganas, ¿verdad? Sí. Y de inmundicia y de todo, hermanos. Los primeros versículos de este capítulo 5, hermanos, nos revela una realidad muy difícil, en el sentido, hermanos, todo cómo se derrocha muchas veces lo que no cuesta para otros, pero sí para muchos otros, ¿verdad? En ese sentido, pues, la escritura nos va a hablar, hermanos, que Daniel no está presente en todo cuanto está sucediendo. Bueno, realmente allí hay de todo, ¿sí? No solo licor, hay pues desenfreno sexual y muchas otras cosas que se infiere ahí de la sola lectura de los versos 1 al verso número 4 de este capítulo número 5, hermanos. Pero vamos a este punto. Personas idóneas. Busque a Daniel, dijo la reina. Observe, este es el capítulo número 5, hermanos, verso número 10. Debido a la palabra del rey y de sus nobles, entró la reina a la sala del banquete y la reina habló y dijo, oh rey, para siempre vivas. No te turben tus pensamientos ni te pongas pálido. Y ahí está el verso 11, hermanos. En tu reino. ¿Pueden leer, por favor, hermanos? El verso 11.
Así es. Esa expresión tómala en cuenta, hermano. En tu reino hay un hombre. ¿Sí? En tu reino hay un hombre. Y ahí hay una descripción de quién es ese hombre. Y esto nos va a decir también el nombre de este hombre. La escritura va a señalar allí, hermanos, que este hombre se llama como Daniel. Al final del verso 12 dice, el rey le puso por nombre Belsasar, que Daniel sea llamado y él declarará la interpretación. Su nombre es Daniel, hermanos. Hay un hombre, regularmente el cristiano, hermanos, no siempre es requerido siempre, pero cuando es requerido tiene que hacerse presente. No todos los imposibles humanamente, ¿verdad?, los va a resolver la humanidad. Allí se requerirá de hombres y mujeres de Dios. Y es donde entraremos en acción. Es donde Dios nos va a requerir, nos va a demandar que estemos allí, que nos hagamos presentes. Quizás estemos en el anonimato temporalmente, ¿verdad? Porque así lo quieren muchas otras personas. Pero de una u otra manera Dios, hermanos, nos va a requerir y nos sigue requiriendo. Hablamos de renombre, sí. Hablamos de buena fama, sí. Y entiendo, hermanos, que esto da un plus a las personas. ¿Sí? El renombre y la buena fama da un plus a las personas en ese aspecto. Daniel no tenía ese plus. Porque las personas idóneas, hermanos, tienen esa característica de ser personas en las que se puede confiar. Difíciles de encontrar hoy, ¿eh? ¿Sí? Esa característica lleva a que esa persona se le tenga confianza como tal. Se le puede encargar algo bajo lo cual esté en su cuidado, esperando seguridad y credulidad, que se comportará como se desea. Y Daniel pasó a ser esa persona indicada y recomendada, ¿sí?, a este rey llamado Belsasar, hermanos. Es como la escritura nos va a presentar este capítulo número 5, hablando de este personaje. Sabemos bien, ¿verdad?, por qué Daniel está allí. No solo por la cautividad, sino por los propósitos y planes de Dios. Recuerden que todo este libro de Daniel tiene un contexto de cumplimiento en las profecías de Jeremías. Jeremías profetizó que durante 70 años el pueblo estaría allí. De antemano le escribió una carta, de la cual es el capítulo 9 del libro de Jeremías, de la cual muchos de nosotros a veces hemos leído específicamente el verso 11. ¿Alguien lo recuerda? Porque yo sé los pensamientos. Ajá. Así es. O sea, los pensamientos de Dios. Pero saben, hermanos, esos pensamientos llevarían un final cumplimiento. Pasarían 70 años para que el pueblo saliera de esa cautividad. Es una carta que Dios les da a Jeremías y él escribe, dándole esperanza y confianza de que por lo rudo que sea la batalla, van a salir airosos y victoriosos. Eso sucede así, hermanos. Ahora, estamos entonces ante esta realidad. No se descarta. Observe, el rey sabe muy bien quién es Daniel, en un sentido de dónde proviene. Vean el verso número 13. Daniel fue llevado a la presencia del rey y el rey dijo a Daniel, ¿eres tú quién? ¿Daniel? ¿Quién es Daniel? ¿Cuál es la pregunta allí, hermanos? ¿Eres tú, Daniel, uno de los cautivos de Judá, que el rey mi padre trajo de Judá? ¿Eres tú? Porque esa es la pregunta. ¿Eres tú? Esta pregunta, hermanos, a mí me llamó la atención como un predicador con antelación que tuve la oportunidad de escucharlo, lo enfocó. Y él le llamó que el tiempo no nos cambie. Así le llamó a su tema. Porque eres tú aquel Daniel, o sea, a pesar de las circunstancias, de las vicisitudes, de todo lo que has enfrentado, ¿sigues siendo tú el mismo? ¿O ya has cambiado? ¿Has renunciado a ser lo que eras? Un siervo de Dios, una mujer de Dios, una servidora de Dios. Entonces aquí, hermanos, es el punto. ¿Eres tú aquel Daniel? Y partiendo de ello, hermanos, quiero hacer algunas precisiones o qué considerar a la luz de este capítulo número 5, hermanos. Sí,
ciertamente, ¿verdad? Somos instrumentos de Dios, o instrumentos de Dios somos. Pero ¿cómo se logran distinguir estos instrumentos? Porque tenemos que tener claro, hermanos, que sí, los instrumentos son para ser usados. Tenemos estos instrumentos musicales, están las sillas, para algo nos sirven. Este lugar, todo el ambiente aquí, tienen una funcionalidad. ¿Sí? Y somos conscientes, alguien lo creó y tiene esa utilidad. Nuestras vidas también fueron creadas por Dios. Tienen funcionalidad, tienen utilidad, tienen sentido, tienen significado. O sea, nuestras vidas, hermanos, tienen propósito desde su fundación. Ninguno de nosotros es a la aventura, a la suerte, ¿sí? No es obra del destino, de la casualidad. Dios desde inicio, hermanos, puso todo cuanto requeríamos para esta vida. ¿Sí? Ahora, es tiempo de cada uno de nosotros comprendamos y entendamos que para este tiempo, ¿verdad? Dios nos ha llamado, nos ha traído y nos permite vivir. Y hoy quiero hacer unas precisiones. A mi parecer, hermanos, este capítulo 5 empieza a hacer algunos señalamientos muy puntuales en relación a su persona de este hombre. Porque aquí, hermanos, tengamos presente, existe algo que se le llama estar en el ojo del huracán. ¿Sí? Las cámaras te enfocan a ti y no tienes dónde hacerte. ¿Quién, yo? Dice la hermana, yo o él. Y ahí, ¿verdad? Nos cohibimos muchas veces. Pero déjeme decirle que todos estamos en el ojo del huracán. A todos nos conocen y nos, ¿sí? Usted ve aún en el celular, simplemente, ¿verdad, hermanos? A veces me sorprende que me dice, ¿qué tal tu estancia en tal lugar? O sea, ¿a qué hora me vieron, no? ¿Disfrutaste la comida en tal restaurante? Preguntan allí, ¿no? ¡Wow! Entonces, de otra manera, estamos focalizados, estamos ubicados, ¿sí? Bajo la lupa en ese aspecto. Y esta realidad, hermanos, nos lo va a presentar, porque aquí, quiero usar la palabra, la letra D para algunos puntos, y me saldré un poquito del capítulo 5, haré dos referencias al capítulo número 6, aunque hay una transición ahí de poderes del imperio babilónico al imperio persa, o medo-persa. Pero quiero empezar con ello, hermanos. Instrumentos de Dios somos. Y algo que tenemos que tomar en cuenta en la vida de este personaje es que este personaje vivía con distinción. ¿Sí? O sea, eso no es sencillo, hermanos. Porque todos usan la expresión somos Delmon. Yo no soy Delmon, dice. No marca el Delmon, ¿no? Yo sí marco la diferencia. Vámonos. Yo soy original, decimos, ¿verdad? No soy copia. Y si se parece, pues se parece, pero no soy símil. ¿Sí? No soy similares, ¿verdad? Pero vivir con distinción, hermanos, es tener autenticidad, originalidad, vivir en esencia, ser quien somos y quienes deberíamos ser. Vean, cuando se hace alusión a Daniel, se dice, hay muchos hombres, no. La expresión bíblica dice, hay un hombre. Y este hombre es así. Y lo empiezan a describir. Y no solo físicamente. Están hablando de su persona, de su carácter, de su entereza, de su consistencia. Saca a flote su esencia. Eso es sorprendente, hermanos. Porque hoy se habla mucho de las selfies, ¿no? Y que pones tu mejor filtro. No tu mejor cara, no, sino tu mejor filtro. ¿Sí? Pero, pues, ¿eres o no eres? Entonces, estas realidades están allí. Y si observamos la expresión bíblica, hermanos, vamos a ir encontrando indicios de ello, hermanos. ¿Como cuáles? Bueno, desde el inicio la reina va a decir, ¿verdad? Hay un hombre. Y ahí lo precisa el texto. Ahora, vean el verso 14. ¿Cómo le habla el rey a Daniel? He oído de qué. He oído de ti. Verso 16. Yo pues he oído de ti que puedes interpretar sueños y resolver
problemas. La pregunta es, hermanos, ¿qué se ha oído de ti? ¿Qué se dice de ti? ¿Para qué se habla de ti? Bueno, algunos si se habla de mí es porque pues tengo existencia y me ven y todo ello, ¿no? Justifica, ¿no? Pero aquí no es hablar por hablar, hermanos. El que habla es porque conoce. Y aquí hay una mujer que se entiende que no está en ese momento, pero entra, conoce, se intuye, se infiere que puede ser la mamá del rey Belsasar o la abuela de él, ¿sí? Pero el punto es este, ella sabe la historia y sabe la historia personal de este hombre llamado Daniel. Y esto es un tema, hermanos, que se amplía, pero tenga presente esto. Voy a hacer estas precisiones, ¿verdad? Viva con distinción, que se sepa quién eres, para qué eres, para qué estás. Que no digan, este nada más nos roba aire, ¿sí? Y aún los adultos mayores, hermanos, no están solo para eso. Dios les tiene con muchos propósitos. Su experiencia, sus conocimientos, la sabiduría que Dios le ha dado, puede ser de mucho bien. Pablo capitalizó mucho, ¿verdad?, de esta realidad cuando les dijo a los ancianos, sean hombres de bien y ejemplo a los demás. Y a las mujeres adultas les dice, ¿verdad?, enseñen a las más jóvenes. Estoy hablando de Tito 2. Allí encuentra todo un registro de ello. Pero al joven también es ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Tu vida importa mucho. Recordemos no solo, hermanos, porque tienes un apellido de abolengo o por tu posición social, económica. Simplemente, hermanos, porque Dios quiso librarte y salvarte y comprarte a precio de sangre. Entonces, nuestras vidas importan. Así que de ahí en adelante nos vamos a distinguir. Por naturaleza espiritual nos distinguimos. Pues Jesús nos hizo llamar luz de este mundo y sal de esta tierra. Ya de allí no somos iguales y no me comparen. ¿Ah? ¿Sí? A ese grado. Amén, hermanos. Vivir con distinción, pero observemos algo también, hermanos. Eso tiene que continuar. Hay que vivir con determinación. ¿Sí? Hoy día, de verdad que oramos para que nuestras veces se fortalezcan, porque en algún momento se debilitan, nos desconcertamos y ya no somos contundentes, ¿verdad? ¿Sí? El boxeador va a un gancho a derribar al otro, ¿verdad? Y a veces así no vivimos nosotros. A ver qué sale, a ver qué va, a ver qué... ¿Cómo? Si la suerte... O como dice la expresión, a ver si la vida me sonríe. Y hasta le carcajeas, ¿no? Porque dice que sonríele a la vida y la vida te sonreírá. Algunos se carcajean y aún así nomás no, ¿verdad? ¿Sí? Pero con determinación, después de todo el currículo que se sabe de viva voz, hermanos, de este personaje bíblico, él va a hablar. Ahí va a actuar Daniel, verso 17. Entonces Daniel respondió delante del rey y dijo, tus regalos sean para ti, tus presentes, dalos a otros. Sin embargo, yo leeré la escritura al rey y daré a conocer su interpretación. Leeré y daré a conocer su interpretación. Sí. Ese es un hombre, hermanos, que está determinado. En un sentido, no le pasó lo mismo que al rey. Usted puede leer allí, hermanos, que cuando el rey leyó la escritura en la pared, no tuvo tal resolución, tal determinación. Antes bien, observe verso 6. ¿Qué le pasó al rey ante un reto y un desafío así? ¿Alguien puede leer, por favor? 5, 6. Ajá. El 5, hermano, nos dice la escritura en la pared. Y el 6, la reacción del rey. ¿Qué pasó con este rey? Ay, ay, ay. ¿A quién están leyendo ahí, hermanos?
Alguien que está en shock. Dice que sus rodillas dan una. ¿Qué pasa ahí? Está tembloroso, aterrado. Por eso inicié, hermanos, que la escritura en la pared fue una experiencia aterradora para este rey. Sí. Pero, ¿cómo ven a Daniel en el capítulo, verso 17? Dice, ninguno de los sabios ha podido interpretarlo. Ninguno. Tú eres el que quedas. ¿Podrás tú? ¿Y qué se puso? ¿Así? ¿Qué dijo él? No quiero tus regalos. Dáselo a quien quiera. Así es, no los necesito. ¿Y sabes qué? Voy a leerlo. Te voy a dar la interpretación. No tuvo miedo ni temor. No es tan sencillo, hermano, estar ante un rey. Es como ir ante un presidente hoy día. O sea, ¿qué le vas a decir? ¿Cómo vas a vivir? ¿O cómo te vas a mostrar delante de él? La realidad es esta, hermanos. Este hombre no solo vivía distinguiéndose, sino también vivía con determinación, con decisión, con convicción. ¿Es fácil? No es fácil. Pero agradecemos a Dios que hemos confesado nuestros pecados y creemos que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Que es Dios en Cristo que nos levanta nuestro rostro y nos permite ir con la frente en alto, hermanos. Sí. Porque no es sencillo. Políticamente, hermanos, se da cuenta cuando hay rivales, lo primero que buscarán es sacarse los trapitos al sol. Cuando hay enemigos o a gente que no se le cae bien, ¿verdad? Pues buscará el lado flaco. O los que luchan y ven que van perdiendo buscarán el lado débil, ¿no? Para golpear allí. Porque no todos dan la cara y enfrentan las cosas con resolución. Pero esto es una realidad que el texto nos presenta. Vivía con decisión, con determinación en ese aspecto, hermanos. Cuán importante es tener convicciones de Dios en relación a lo que somos. Sí. Porque este Daniel, hermanos, sabía que había sido dotado y capacitado por el Dios de todo saber y de todo hacer. El que los había librado del horno de fuego. El que le había dado visiones para interpretar el sueño de Nabucodonosor de aquel árbol tan grande. Ahora se presenta ante Belsasar y le dice, esto también lo puedo hacer. Porque Dios está conmigo en ese aspecto. Vivir con distinción, vivir con determinación y vivir con atención. No podemos cerrar los ojos a las realidades sociales, culturales, ideológicas. Sí. Tenemos que estar atentos, vivir sin distraernos, sin el mínimo parpadeo, ¿verdad? Sabemos bien que hoy se aconseja mucho no usar el celular cuando se conduce. Bueno, lo otro pues no va aquí, ¿verdad? Pues si tomas no manejes eso, ¿no? ¿Verdad? Solamente hago el celular entonces, porque sí distrae. ¿Sí? Un servidor le pasó, la tercera fue la vencida y lo tuve que tirar por ahí, si no me salgo de la carretera, hermano. ¿Sí? Y dije yo, hasta aquí, Señor, y perdóname, y bueno, toda la confesión ahí, ¿no? ¿Sí? Pero hay que vivir con atención a lo que ha acontecido, lo que está aconteciendo y acontecerá. Este verso, hermanos, va a hacer un resumen, una síntesis del pasado. Va a citar a Nabucodonosor, se entiende que es el antepasado de Belsasar. Va a citar al rey en turno, que es Belsasar. Y va a citar, hermanos, el próximo rey que vendrá, que será Darío. Observemos. Verso 18. El Dios Altísimo, oh rey, dio a tu padre Nabucodonosor la realeza, la grandeza, la majestad y el esplendor. Está hablando del pasado. Los versos 18 al 21 citará lo que pasó con Nabucodonosor, que es una síntesis del capítulo número 4. Sí. Los versos 22 y 23 es el rey Belsasar como tal. Vean, allí lo va a presentar el texto. Pero tú, su hijo, Belsasar,
A pesar de que sabías todo esto, no has humillado tu corazón. Ese es el presente. A estas alturas no has humillado tu corazón. Sabiendo todo esto, y leo verso 23, amplía allí. ¿Y cómo cierra este texto, hermanos? Este capítulo 5 dice la escritura, verso 31, y Darío, el Medo, tomó el reino siendo de 62 años. Perdió la batalla ante una persona ya adulta, un rey joven que la tenía toda de ganar, con un imperio por demás poderoso, pero se confió. Sí. Y aquí podemos ver, hermanos, cómo está sucediendo pasado, presente y futuro. Están resumidos allí en una visión ante la cual Daniel está atento. Vivió con atención. No se durmió porque el camarón que se duerme se lo lleva en la corriente, ¿verdad? Y quiero solo hacer dos referencias de este personaje, hermano, solo como referencia. Porque él pasa a la transición de los poderes. Pasa al reino Medo-Persa y sigue siendo el Daniel aquel que él vino de la cautividad de Judá. Sus orígenes, su identidad, su fe siguieron allí vigentes. Pero observa el capítulo 6, verso 4. Vivía también con dedicación y vivía también con devoción. Con dedicación. Dice el verso 4, entonces los ministros y los sátrapas 6:4 buscaban hallar pretexto contra Daniel en los asuntos del reino, pero no podían hallar ningún pretexto de corrupción porque él era fiel. Ninguna negligencia ni corrupción fueron halladas en él. Pero si, hermano, no nos demos causa nada. ¿No demos de qué? Hablar, hermanos. Cuidemos nuestra integridad, nuestra honorabilidad, nuestra seguridad. Cuidemos nuestra vida de piedad, nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Dedicación no es sencillo. Eso implica disciplina. Implica constancia, entrega, sacrificio. Estar en lo que se está, hermanos, no es fácil. Comúnmente se dice que a veces estamos en todo, menos lo que deberíamos estar, ¿verdad? ¿Sí? Así que vamos a vivir, vamos a focalizar, vamos a enfocarnos, vamos a dedicarnos. ¿Hay estudio de la palabra? Pues vamos a entrarle a la palabra. ¿Hay intercesión y oración? Vamos, porque esto es lo nuestro. Dios quiere usarnos a través de nuestras vidas de piedad también. Sí. Y ven, la vida de devoción, 6. Recuerden, hay un edicto, van a ser echados al foso de los leones. Pero, ¿cómo encuentran este personaje? Cuando Daniel supo que el documento estaba firmado, entró en su casa y con las ventanas de su cámara abiertas hacia Jerusalén, se hincaba de rodillas 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios como lo solía hacer antes. Sí. Es un hombre que tiene devoción por Dios, por la palabra de Dios, por la oración, por la presencia de Dios, porque está en comunión íntima y constante con su Dios. ¿De dónde va a sacar poder? Si no es de los cielos, hermanos, de Dios mismo fortaleciendo la fe de su siervo. Pablo le dijo a Timoteo, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza, hermanos. Cada uno de esos distintivos o precisiones, ¿verdad?, nos da pauta a cada uno de nosotros. ¿Vivimos con distinción? ¿Nos caracteriza la determinación? ¿Estamos atentos a lo que está aconteciendo? ¿Somos dedicados? ¿Tenemos devoción verdadera por Dios? Sí. Todo ello nos desafía, hermanos. Y es allí donde quiero entrar. Desafiados. ¿Desafiados a qué? Hacer lo que Dios quiere que seamos. Desafiados, hermanos, a levantar su nombre en alto. A enarbolar la verdad cristiana y decirla, esto es lo que creo y esto es lo que vivo. Y aquí está mi raya. Y si es necesario morir aquí, pues estoy dispuesto. Es fácil decirlo, esperamos a ver. Gloria a Dios por ello, hermanos. Somos personas de Dios. Estamos dispuestos a servir, a compartir, a vivir nuestro cristianismo.
Hemos leído a la luz de este capítulo 5, hermanos, que este personaje Daniel fue usado por Dios. Fue el idóneo de Dios para decodificar su mensaje ante este rey en ese tiempo. Este mensaje, hermanos, no fue pues esporádico, no, fortuito. Era un mensaje de parte de Dios que tuvo un final cumplimiento. La Escritura dice en el capítulo 5, en el verso número 30, aquella misma noche que sucedió, fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío el Medo tomó el reino siendo de 62 años. O sea, la Escritura en la pared se cumplió. Aunque recordemos, y este es algo que quizás en su momento los pastores lo elaboren, ¿verdad? Porque este es un mensaje de juicio, hermanos. Sí. Y tenía sus implicaciones por todo cuanto habían hecho. Es decir, no siempre los malos se salen con la suya. Tarde que temprano Dios imparte su justicia. Dos cosas, hermanos, que quiero enfatizar. Primera, somos referentes de Dios en el mundo. Referentes de Dios en el mundo. ¿A Dios cómo le van a conocer? Si están nublados, hermanos, su visión está cegada. Es a través de nosotros que van a conocer a nuestro Dios. Somos cartas abiertas, cartas leídas. Somos los referentes de Dios en esta tierra. ¿Dios existe? Sí. Bueno, hay una alabanza antigüita que decía: mi Dios es real porque lo siento en mi ser, ¿verdad? Así cantaba. Pero Dios es real, hermanos, aunque no lo sienta, Dios es. ¿Quién es? Esa es una realidad también que no podemos sentirlo, ¿no? Él es por sí mismo, ¿verdad? Ahora, quiero hacer estas precisiones, hermanos, estos énfasis, porque sí, no podemos perder de vista, porque a veces estamos viviendo como si no importara la manera en que vivimos. Y importa mucho, hermanos. Reitero, tu persona cuenta por el solo hecho de ser cristiano, ser cristiana, ser un hijo, una hija de Dios, ya importa. Tiene trascendencia. Ya no eres un don nadie, eres un don alguien. Y Dios te ha dado identidad, esencia, seguridad y todo cuanto eres. Lógico, humanamente a veces nos pasa lo del rey Belsasar, nos tiemblan las corvas, ¿verdad? Que se nos traba la lengua, como dicen algunos por ahí. Pero Dios, hermanos, dará poder, fortaleza, seguridad. El Espíritu Santo ha de obrar y confirmarnos en la fe. Tenga presente lo siguiente, hermanos. Y aquí tiene que ver con todos, ¿verdad? Aquí este punto. Reconoce a Dios en todo. ¿Sí? Reconoce a Dios en todo. Sírvele en todo. Y obedécele para todo, hermano. Reiteremos. Reconoce a Dios en todo. Sírvele en todo. Y obedécele para todo, hermanos. ¿Es importante? Es interesante, importante, hermano. Dios es el autor, el creador de lo que somos. El capítulo 1 del libro de Daniel nos basifica y nos ratifica que Daniel y sus amigos fueron dotados por Dios. Fue debido a ello que se logró y lograron más que todos los sabios babilónicos. El capítulo 1 dice, hermanos, que específicamente, y así lo va a presentar el texto, a estos 4 jóvenes, Dios le dio conocimiento y habilidad en toda clase de escritura y sabiduría. Daniel era entendido en toda clase de visiones y sueños. El rey halló con ellos y no se encontró en todos ellos ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así se presentaron al servicio del rey. En todo asunto de sabiduría, de entendimiento que el rey les consultó, los encontró 10 veces mejores que todos los magos y encantadores que habían en todo su reino. Reconoce a Dios en todo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Más que gracias humanas, son gracias divinas. Santiago lo diría posteriormente que el capítulo 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Somos quien somos gracias a Dios, hermanos.
Lo que somos, lo que tenemos, son obras de Dios, son gracias de Dios, son dones de Dios. Hasta la alabanza lo dice, todo se lo debo a Dios, o todo se lo debo a Él. Pablo igualmente lo reconocería. Sabemos quién fue Pablo, ¿verdad? Y en 1 Corintios 15:10 dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y en 2 Corintios 3:5 dice, hermanos, nuestra competencia no es de nosotros, nuestra competencia proviene de Dios, el cual nos hizo aptos, dice la Escritura, hermanos. Reconoce a Dios en todo, sirve a Dios en todo, por sobre todo, hermanos. Es lo que está haciendo Daniel allí. Dios era la causa o motivo de cuanto Daniel hacía. Y ciertamente la Escritura va a precisar allí que se distinguió como un servidor de Dios que era. Así se le conoció, así se hizo referencia a él. Este capítulo, hermanos, específicamente el capítulo 6 lo van a encontrar. Y ante los retos de la vida, los desafíos que no fueron nada fácil. Acompáñenme en el capítulo 6, verso 16. Entonces el rey dio la orden y trajeron a Daniel y lo echaron al foso de los leones. El rey habló a Daniel y ¿qué le dijo, hermanos? Tu Dios a quien tú continuamente ¿qué? Sirves, Él te libre. A quien tú ¿qué? Continuamente sirves. Era un siervo de Dios, al servicio de Dios estaba Daniel. Verso 20. Cuando se acercó al foso, llamó a voces a Daniel con tono entristecido. El rey habló y dijo a Daniel, ¿qué le dijo, hermanos? Daniel, siervo del Dios viviente. Así lo reconoció. Así le llamó. ¿Cómo nos llaman a nosotros? Al Dios a que continuamente sirves, les dijeron, un rey. Tú, Daniel, si eres mi siervo, eres siervo de Darío. Pero antes de decirle siervo de Darío, le dijo, siervo del Dios Altísimo. Puedes servir a quien quieras, hermanos. Pero antes de ello eres un servidor y una servidora de Dios. Somos ello, hermanos. Somos el cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios. Somos las manos, los pies. El cuerpo lo dice el texto. A través de nosotros, Cristo se hace presente en esta vida, en esta tierra, en todo momento y en toda circunstancia. Nosotros hacemos tangible, presente al Cristo de la gloria, hermanos. Por eso no olvidemos que somos instrumentos de Dios. Dios te creó, nos creó en Cristo. Somos hechura suya, obra de Él somos. Él no solo obra en nosotros, también obra a través de nosotros. Efesios 2:10, ¿lo recuerda? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Anduviésemos. Dios ha preparado el terreno, Dios ha preparado las estaciones donde vamos a simplemente pararnos y hacer lo que Él quiere que hagamos, hermanos. Daniel estaba allí, fue requerido e hizo para lo cual Dios lo llamó. Obedece a Dios en todo. Obedezcamos a Dios en todo. Quiero citar Éxodo 3. Y le invito, hermanos, si en lo posible puede seguirlo. Éxodo 4, 10 al 17. Es algo amplio el pensamiento. Recuerden, todo el capítulo 3 viene el llamamiento de Moisés. Dios le ha dado una diferentes formas de decirles que Él es el indicado, que Él es el idóneo, que es el que Dios quiere enviar. Pero le costó obedecer. Por favor. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor. 4:10 de Éxodo. Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo?
o al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en su lugar de boca y tú serás para él lugar de Dios. Tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Y el énfasis, hermanos, en percepción es ese verso 3. Ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. En otras palabras, ¿qué le dijo Moisés a Dios? Mándate otro. Yo no soy a quien tú buscas o a quien tú quieres. ¿Alguna vez nos ha pasado eso? Manda otro, Señor. Yo no, Señor. ¿Pero por qué tú no? Si lee el capítulo 3 y el 4, hermanos, un sinfín de evidencia que le dio el Señor. Y aún con eso le dice a Moisés, ¿sí? Y aún cuando el Señor le dijo, bueno, ¿tienes dificultad de habla? Bueno, ahí está tu hermano. Pero dice que el Señor se enojó en ese caso, ¿verdad? Porque tenerlo ahí, hermanos, ¿cuánto tiempo? Y a lo mejor decirle que siempre no. O sea, suele pasar eso, hermano. Pero este es el punto que quiero pacificar, ¿verdad? Obedezcamos a Dios en todo. Aun cuando haya flaquezas, debilidades, pues no todos los vientos sean favorables, hermanos. Dios sabrá arreglársela para que salgamos avante y emerjamos aún del problema, de la necesidad, de la dificultad que haya. Porque somos instrumentos en sus manos, hermanos. Quiero enfatizar este punto de instrumentos. Dijimos, ¿verdad? Lo primero es somos referentes de Dios en este mundo. Somos instrumentos de Dios en el mundo. Y haré referencias de algunos otros personajes bíblicos. Isaías, en el caso, ¿verdad? En el capítulo 6, verso 8 de su libro, dice, heme aquí, envíame a mí. Jonás, después de las luchas y conflictos que estuvo allí, capítulo 3, verso 3 dice la escritura, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Por fin fue. Jesús el Señor dijo en relación a Saulo en Hechos 9, 15 y 16, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Instrumento escogido me es El mismo Pablo expresó de esta manera, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Él se reconoció como un instrumento de Dios. ¿Usted lo es? ¿Lo somos? ¿Así lo creemos? ¿Así lo vivimos? ¿Así nos mostramos? Algo, hermanos, con lo que partimos es esto. Somos personas de Dios. Por ende, instrumentos útiles en sus manos. Dios está realizando un trabajo en el mundo y lo estará realizando a través de su iglesia, que somos nosotros. Finalmente, hermanos, cada uno de nosotros tiene que obrar conforme a lo que el Señor le concedió. Reitero, no todos haremos todo. Y haremos lo mismo. Y ahí puede leer 1 Corintios 12 cómo lo registra la Escritura bonito. Pero al final dice, somos el cuerpo de Cristo. Sí. Unidad en la diversidad, alguien le llamó. Somos diversos. Porque tenemos diferentes funciones, manifestaciones, obras del Espíritu Santo en cada uno de nosotros.
Ahora, esto lo concreta Pablo en 1 Corintios 3 cuando le va a decir, ¿verdad? Pero esto hacemos conforme a lo que el Señor nos concedió. Uno plantó, otro regó, pero el crecimiento siempre lo da Dios, hermanos. Te toque plantar, te toque regar, hazlo. Y ya no le sigo de regar, ¿verdad? Que uno me recordó eso, ¿verdad? Que unos no riegan, pero sí la riegan, dice. ¿Sí? Ay, que son familias y son primos, creo. Pero busquemos la idoneidad, hermanos, en nuestro actuar. Busquemos idoneidad en nuestro actuar. Perfilémonos, pulamos esas áreas, esos ministerios, esas gracias, esos dones que Dios nos ha dado. Para que no vivamos envidiándonos, complicándonos la existencia, estorbándole que el otro pues salga avante. No, apoyémonos y reafirmemos aquel que dice, esa es tu área, pues desarróllate allí. No podemos ser buenos en todos, hermanos, pero con que seamos buenos en algo, eso es importante ya. ¿Sí? Recuerdo esta palabrita que le escuché por ahí en una novela de radio, hermanos. Decían, esta es la consigna. Era de Porfirio Cadena. El ojo de vidrio. Y a ellos les decían cuando tenían que hacer una labor, dice, esa es la consigna y la vamos a hacer. Esa es nuestra consigna. Ser instrumentos de Dios en sus manos para este mundo, esta tierra, este tiempo, hermanos. Es necesario que vivamos en consecuencia de lo que somos y tenemos en Dios. Y por gracia ya hemos logrado. Si esto es así, amados hermanos, este referente bíblico, ¿verdad?, que tenemos hace años atrás, seguirá siendo. Porque el mensaje de Dios tiene que seguir siendo dado a conocer. ¿Y quiénes lo van a dar a conocer? La gente dice, lo leo pero no le entiendo. ¿Qué hizo Felipe con el etíope? Se acercó y le explicó. Y el hombre creyó, se bautizó y se regresó, ¿qué? Gozoso. ¿Cuánta felicidad no podemos dar, hermanos, al traer la palabra a otros? ¿Cuánta gente necesita reconciliarse con Dios? Este es el evangelio reconciliador en Cristo. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Le decimos a los hombres, reconcíliense con Dios. No hay una escritura en la pared, pero sí una escritura aquí, hermanos, escrita. Y habrán retos y desafíos que otros no podrán hacer. Pero allí en la presencia de Dios busquemos entendimiento, sabiduría, conocimiento. Y Dios nos dé entendimiento, como Pablo le dijo a Timoteo, que el Señor te dé entendimiento en todo. Les invito, hermanos, a que inclinemos nuestros rostros. Oremos a nuestro Dios, diciendo, Padre, ¿me has mirado a mí? ¿Me has llamado por mi nombre? Como diría aquella alabanza. Pescador se llama, ¿verdad? Señor, has venido a la orilla, sonriendo, has dicho mi nombre. Tú solo quieres que yo te siga. Así que por nombre Dios nos ha llamado, así como fue llamado Daniel. Sabemos, hermanos, que por nombre también Jesucristo vino y es el indicado por Dios para la remisión de nuestros pecados. Pero detrás de ellos, hermanos, somos sus cuerpos, por el cual Cristo sigue obrando en este mundo, en esta tierra, para gloria de Dios nuestro Padre. Confirmamos, Señor, y afirmados seamos en la palabra tuya. Porque, Señor, a veces estamos muy cómodos, invirtiendo en nosotros mismos, ensimismados. Pero hoy a través de tu palabra bendita nos dice, Señor, que somos requeridos. No hay una guerra, porque en una guerra se llama a todo aquel que pueda ir a ella. Pero sí, Padre, si hay una encomienda de la cual somos parte, en las cuales somos requeridos, como la sal de esta tierra y como luz de este mundo, Señor. Así que en este día yo te ruego que tú seas el que confirmes la fe de cada uno de mis hermanos presentes. Señor, no se llaman Daniel, tú le has puesto un nombre y los conoces por nombre.
Pues tu palabra bendita dice que tú llamas a tus ovejas por nombre y ellas van y te siguen porque conocen la voz de su pastor y obedecen a ella, confían en ella, se apegan a ella. Así que Padre, hoy a través de tu palabra, ese es nuestro firme deseo de que seamos quien seamos, Señor. Quizás no seamos los más encumbrados, los más notorios, pero somos los idóneos, a quienes tú usarás con poder para gloria de tu nombre, para descifrar lo indescifrable, para lo imposible, para hacer lo imposible, Señor. Gracias porque en tu nombre bendito haremos y actuaremos, confiados, Señor, de que tú abrirás puertas, abrirás caminos donde no lo hay, Señor, porque tú llamas las cosas que no son como si fueran. Así que confiamos, Señor, que nuestras vidas tú las estarás puliendo, perfeccionando y nos estás ratificando en nuestro lugar, en nuestra posición como hijos e hijas tuyos, Señor. Aquí ante tu presencia, pues, en esta casa donde tu presencia fue invocada, donde es disfrutada, donde es adorada, donde es reconocida y ante la cual nos humillamos también en este día para suplicarte, Señor, que seas tú el que quiera seguir usándonos como instrumentos útiles en tus manos. En el área donde mi hermano, mi hermana se desarrolla, se desempeña, allí, Señor, hazle instrumentos útiles en tus manos. Permítele seguir siendo de bendición, esa luz en medio de las tinieblas y esa sal, Padre, que pueda contrarrestar la perversidad. Padre, la podredumbre. Gloria a tu nombre, bendito Dios. Y agradecidos estamos por este tiempo, por este momento, por esta participación que me concedes ante tu pueblo en este lugar. Llévanos con paz, con bien y con bendición. Confiado, Señor, de que somos saetas en tus manos, como la es en el cualquier arquero, Señor. Y que tú nos darás la dirección y el fin, el punto a donde nos vas a enfocar. Púlenos, Señor. Ayúdanos con esas cargas, con esas luchas. Bendito Dios, para que tengamos ligereza. Tu palabra bendita dice, Señor, que nos despojemos de todo peso, del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia esta carrera que tenemos por delante, siempre poniendo los ojos en Jesús, nuestro Señor, el autor y consumador de nuestra fe. En el nombre de Jesús oramos. A tu gracia, a tu cuidado nos encomendamos, para que sigamos siendo usados para el extendimiento de tu reino, para la gloria de tu nombre, y sobre todas las cosas, Señor, para la edificación de tu iglesia, que es tu cuerpo. Gracias por tu palabra, por tu poder, por tu amor, por tu bondad, por esta oportunidad que me has dado. En Jesucristo oro y encomiendo a tu gracia este tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén, hermanos.